Muy buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. Seguramente habrán escuchado muchas veces la palabra PIOT, el Plan Insular de Ordenación Territorial. Y muchos de ustedes también se preguntarán para qué sirve, qué exactamente y qué problemas puede conllevar la no aprobación, la no actualización de este plan que a fin de cuentas regula el funcionamiento de la isla. Desde 1991 está vigente el PIOT en la isla de Lanzarote y hasta el día de hoy, hasta el 2022, de momento no se ha renovado. Hoy en Objetivo Lanzarote nos vamos a centrar en él. ¿Qué dificultades puede conllevar para el futuro de la isla? ¿Por qué no se actualiza? ¿Por qué estamos en este proceso de estancamiento? Y también realizaremos una pequeña comparativa con otras islas, por ejemplo, con Gran Canaria, que en estas últimas 3 décadas sí que ha sabido adaptarse a los tiempos que corren. Comenzamos este Objetivo Lanzarote dedicado al PIOT. Iniciamos este Objetivo Lanzarote, como siempre, con un pequeño vídeo recopilatorio de información para que ustedes puedan entender un poco de lo que vamos a hablar a lo largo del programa, porque seguramente habrán escuchado muchas veces hablar del PIOT, pero muchos de los ciudadanos no saben qué significa y para qué sirve. Así que les brindamos este breve reportaje para que ustedes comiencen a entender de lo que trataremos a lo largo de este Objetivo Lanzarote. Lanzarote fue pionero en 1991 con uno de los planes insulares del territorio más avanzados. Se escribió una especie de carta magna que señalaba hacia dónde debía ir la isla en su futuro. Desclasificaba camas turísticas y demostraba ya que quería ser la isla sostenible que todavía sigue siendo. El documento fue aprobado por unanimidad, por una amalgama de partidos de diversa índole en medio de una tormenta política. Pero aún así, los políticos de aquella época demostraron tener altura de miras y Lanzarote volvía a ser ejemplo de su espíritu proteccionista medioambientalista. Casi 32 años después, el denominado como PIOT o PIOL del 91 sigue estando vigente, pero es unánime que la isla ha cambiado mucho en estas 3 décadas. El incremento poblacional, las zonas turísticas y residenciales, el cambio hasta de fisonomía social de los vecinos hace obligatorio realizar un nuevo plan insular. Y es que la ausencia de esta hoja de ruta está imposibilitando o al menos ralentizando el avance en algunos aspectos que ahora se consideran vitales y que no fueron de tal manera contemplados en 1991. Por ejemplo, las energías alternativas están teniendo muy complicada la penetración en nuestro territorio por la falta de un mapa claro donde se pueda invertir e instalar parques eólicos o fotovoltaicos. Incluso se puede perder una millonaria partida procedente de Europa por medidas burocráticas tan restrictivas, emanadas principalmente desde el Cabildo de Lanzarote. El debate sobre el impacto o el consumo de suelo lastra la implantación de una energía limpia, barata y que nos haga independientes de los combustibles fósiles llegados desde el exterior. Lo mismo pasa con temas agrícolas, con grandes dificultades para los profesionales del sector primario, con planes como el de la Jeria tan demandados como ausentes. Y lo peor es que el actual grupo de gobierno, especialmente el Partido Socialista, ha tirado a la basura la redacción de un nuevo plan adaptado a estos tiempos, que fue incluso avalado por ellos cuando compartían gobierno con Coalición Canaria y que fue redactado por el reputado equipo de Esquiaga. Parece que Lanzarote tiene una mano negra que prefiere que se embarre todo lo relacionado con el planeamiento insular y que provoca inseguridad en los inversores que no ven seguro qué se puede hacer ni el lugar en el que se puede hacer. Hoy, en Objetivo Lanzarote, queremos saber qué es un plan insular de ordenación, en qué se beneficiaría la isla si tuviéramos uno adaptado a nuestra época y qué está pasando para que todavía tengamos uno aprobado en 1991. Y después del vídeo que acaban de ver, empezamos con los testimonios. Vamos a escuchar a José González, él es abogado y nos va a explicar de qué se trata el PIOT, el Plan Insular de Ordenación del Territorio. Para entrar en saber lo que es el plan insular, lo primero que hay que explicar es cómo se integra, cómo se desarrolla el planeamiento en Canarias. Tenemos las directrices de ordenación del Gobierno de Canarias, que sería el instrumento de ordenación máximo que define los criterios de cómo los canarios vamos a desarrollar y vamos a ocupar las Islas Canarias. Esos criterios tienen que ser tenidos en cuenta por los cabildos, por las islas, a la hora de desarrollar su plan insular, que sería el instrumento de ordenación más importante a nivel de isla. Los fines que persigue el plan insular en cada una de las islas, pues primero sería desarrollar estructuralmente la isla, los grandes equipamientos, los grandes sistemas generales, las grandes políticas que deben afectar al territorio y también garantizar la conservación de los recursos naturales, del paisaje, de los bienes culturales y del medio ambiente. Y una circunstancia importante, en 1991 se aprobó este primer plan insular y en su día y hasta la fecha que no se ha renovado ha sido un gran avance para la isla de Lanzarote. El plan insular del 91 fue un hito, fue el primer plan que ordenó una isla de forma integral en toda España
Y no solo eso, fue algo, yo creo que mucho más importante. Fue un instrumento que en Lanzarote se aprobó por consenso. Hoy en día nos costaría mucho pensar que fuéramos capaces de aprobar algo en lo que todo el mundo estuviera de acuerdo. Así sucedió en aquel entonces y de ahí deberíamos ver un poco de esas fuentes para intentar volverlo a hacer. El Plan Insular también desclasificó muchas camas turísticas, toda la costa virgen de Lanzarote, en gran parte es mérito del Plan Insular, que desclasificó o impidió que se desarrollaran proyectos que ya existían o que se podían haber desarrollado en su momento, y también supuso una contención en el suelo rústico. Yo creo que esa es la parte de bondades del Plan Insular, que es justo que la reconozcamos. Sin embargo, a día de hoy parece que este PIOT es insuficiente, porque la isla ha crecido, porque las circunstancias han cambiado y parece que ahora mismo todo lo que recoge se queda obsoleto. El diagnóstico que hace el Plan Insular del año 91 es un diagnóstico hecho en la década de los 80, hace más de 30 años, y que por lo tanto que no se corresponde con la realidad actual. En el proceso de elaboración de un plan insular, la primera parte es la del diagnóstico. Para tomar las medidas adecuadas, lo primero es saber qué es lo que tenemos entre manos. En una isla en la que viven 150.000 habitantes de derecho y 50, 60, 70, los que sean, de hecho, nos vamos a 200 y pico mil personas, pues evidentemente las medidas no son las mismas que para una isla que tenía 60.000 habitantes y 10, 15.000 turistas. Tenemos que adaptarnos, las necesidades no son las mismas, el uso de las energías alternativas en el 91 ya era incipiente, pero no con la necesidad de ahora, el cambio climático sobrevenido, pues muchas cuestiones que sin duda alguna hay que abordar. Y esta circunstancia ocurre en Lanzarote, sin embargo, en otras islas sí que han evolucionado, sí que han cambiado con el tiempo. Por eso vamos a escuchar a Antonio Morales, que es presidente del Cabildo de Gran Canaria, que nos explica qué ha ocurrido en la isla vecina. El Cabildo de Gran Canaria llevaba 13 años intentando adaptar a las directrices este plan insular de ordenación, pero también queríamos desarrollar un proyecto estratégico para la isla como el PTP-15, que recoge todo el corredor de la zona norte de la isla de Gran Canaria. En menos de dos meses hemos conseguido articular las dos propuestas, hacerlas realidad, y hoy disponemos de ese PTP-15 que da vía libre a todas las modificaciones viarias y tratamiento costero del litoral del norte de la isla, y este plan insular nos permite encauzar todo esto y a partir de este instrumento hacer más fácil la tarea. Y luego, bueno, hemos intentado buscar el mayor consenso social, que eso es muy importante también. Escuchar a todas las partes, y aquí se ha hecho, a todos los sectores implicados, de manera que no ha generado confrontaciones y un consenso. De hecho, en el Pleno se aprobó sin ningún voto en contra. Y Javier Quintana, desde Suntelco, nos explica qué problemas subyacen de la no aprobación de un nuevo plan insular. El problema que estamos teniendo ahora actualmente es la agilidad en la normativa que hay. Normativa hay, siempre hemos un poco achacado que falta regular desde las administraciones. Entonces, desde la administración del Cabildo, digamos, o insular, se ha querido controlar las energías renovables, que me parece correcto, el tema de no ponerlo de cualquier manera. Yo primero soy conejero antes que empresario y me gustaría que mi isla se quede siempre cubierta de una manera, digamos, normal, que no sea una sobreexplotación de las energías renovables, pero sí es verdad que estamos haciendo muy poco, y con esa sobreprotección que el Cabildo le está dando al terreno, que es muy importante, se está paralizando todo. Los mecanismos que hay ahora mismo para poder montar una instalación de energía solar, hablamos siempre de dos tipos, uno es en cubierta y otro es en suelo. Las que es en cubierta básicamente están más o menos resueltas porque la falta de legislación por parte de administraciones no pone ningún impedimento, y habría que regular algunos aspectos estéticos y tal, bajo mi entender, pero no es urgente, porque se puede montar, entre comillas, de forma fácil. El problema lo tenemos cuando queremos implantar sistemas un poco más grandes, porque si queremos llegar a un sistema de ahorro eficiente, a una isla importante a nivel de ser Lanzarote eficiente, digamos, no vamos a llegar haciendo casitas y pequeños techos, porque necesitamos hacer cosas a mayor escala controlada. ¿Cuál es el problema? La ley ahora mismo, los planes insulares y los planes generales, no, digamos, hablan expresamente de las energías renovables,
Pero sí que es verdad que hay mecanismos, como la ley del suelo, que permite, mediante algunas herramientas, poder desarrollar las instalaciones. Al cabildo o al político ahora mismo le preocupa que se le descontrole. Entendemos que tiene que haber un control, pero tenemos que también entender que los mecanismos que hay actualmente sirven para sacar las plantas que puedan interesar, y el cabildo o las instituciones ahora están un poco en relentí. Se están haciendo cosas o intentando sacar proyectos mediante algunos procedimientos, como puede ser el interés público y social, pero van muy lentos porque no están desarrollados, están por masticar, y cuando le cae al técnico de turno, pues no se ve con las herramientas para poder agilizar el trámite. Y González añade más problemas que derivan de este estancamiento. Tenemos un gran problema en Lanzarote, y es que no somos capaces de ponernos de acuerdo. Los agentes sociales, sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro, tienen posturas quizá demasiado enconadas. Eso se traduce también en la política, y no somos, ¿cómo diría yo?, no tenemos la capacidad de defender, de ser radicales defendiendo nuestros principios, pero también ser comprensivos para entender los principios de los otros. Y en definitiva ser generosos para cada uno o cada colectivo, cediendo un poco, encontrar un punto de encuentro que garantice que podamos obtener un instrumento que sea el mejor posible para Lanzarote. Nos dirigimos ahora hasta la Cámara de Comercio para hablar con su propio presidente, con José Valle, que nos explica que las necesidades que hoy en día exige Lanzarote no se pueden cubrir con este PIOT. Esta regulación que tenemos vigente tenía de alguna manera otras necesidades, pero es que las necesidades que estamos viviendo desde hace 2 o 3 años y las que se va a acelerar es que, por ejemplo, un factor como la sostenibilidad va a tener un impacto muy potente y en el que además vamos a tener que correr mucho. Entonces el suelo va a tener que estar regulado para poner parques de placas solares, donde ponemos los molinos, donde ponemos hasta la geotermia, que hay que darle una pensada e intentar que Lanzarote, si hay posibilidades, se pueda dar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos puede pasar. Estuve visitando, como decía usted antes que he viajado mucho, estuve en Islandia y estuve en Reykjavik, y a mí me llamó muchísimo la atención que el 85% de la energía que ellos generan es energía renovable, y es una isla tremendamente calcada a Lanzarote. Y otro de los sectores que podría verse perjudicado por la no aprobación, por la no renovación del plan insular, es el sector vitivinícola. Sin embargo, desde el Consejo Regulador nos afirman que no es especialmente perjudicial. Lo que es el plan insular no afecta tan directamente al sector vitivinícola, sí que afecta a otros sectores del sector primario, llámese queserías y algunos sectores más, pero no directamente al sector vitivinícola no afecta tanto. Lo que sí que limita más la capacidad de crecimiento, de expansión de este sector es, en particular, el plan específico de la Jeria. Eso sí que tiene una gran afección en el sector vitivinícola, ya que las bodegas pues necesitan metros de techo para realizar en sí sus labores de vinificación, para que todos esos depósitos en sí que hay a la intemperie, un gasto energético bastante importante, pues todos esos depósitos queden bajo techo, y como no también al sector de los viticultores. No cabe duda que cualquier viticultor que quiera recuperar una finca, al no estar legislado por ningún plan, pues todos son trabas e inseguridad jurídica, ¿no? Y lo que nos parece también interesante es conocer qué se demanda, qué se pide, qué se exige desde Lanzarote para que la isla siga evolucionando. ¿Qué demandamos o qué queremos que deberían hacer los técnicos? Pues hasta que no se saque un plan especial de energías renovables en Lanzarote, porque no podemos esperar a que el plan general o el plan insular se modifique, porque llevamos años esperando. Entonces, mientras se saque ese plan especial, que podría ser más rápido y podría ser una solución, tenemos que utilizar las herramientas que actualmente tenemos en la normativa actual, como la ley del suelo. Un 6 bis, hay una serie de artículos que se podrían utilizar perfectamente, el Cabildo podría articularlo, y si no quiere articular el Cabildo, que lo eleve a nivel del Gobierno de Canarias, y que sea el Gobierno de Canarias, con una concesión del Cabildo o con un consenso del Cabildo, o como sea, que un poco se propongan diferentes zonas y que se apruebe o se deniegue. El Cabildo parece ser un poco de respeto por el tema de esta sí, esta no, pero es que tienen que tomar decisiones, porque al final el no de las que no les interesa perjudica a las que pueden interesar, y al final
unos por otros la casa sin barrer. Y al final resulta que tenemos los medios, tenemos los instrumentos, pero no se están utilizando por posibles miedos. Y es más, José Valle afirma que el PIOT debería de ser la hoja de ruta para la isla de Lanzarote. Deberíamos aprobar un PIOT que fuera una gran hoja de ruta de la isla. Yo creo que hay determinados temas que tienen que estar consolidados prácticamente por todo lo que es el sector, político. Porque si no, en un tema tan estratégico como puede ser este, si lo vamos a estar cambiando cada 4 años, pues entonces vamos a tener un problema serio. Pero yo vuelvo a insistir, para mí no es la misma necesidad la que había, que también la habría, y la había con potencia. Pero ahora entra un factor que es totalmente revulsivo, que es, de verdad lo digo, la sostenibilidad. Por eso estamos apostando nosotros fuerte. Y esto lo va a cambiar todo, va a cambiar todos los modelos económicos. Pues continuamos en este objetivo Lanzarote y vamos a entrar en un pequeño tiempo de tertulia, una tertulia cortita como habitualmente, 10 minutos, 12 minutos para conocer la opinión de nuestro invitado, que no es otro que nuestro compañero director del PG Verde, compañero de radio, Pedro Martín. Don Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Guille, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Para qué vamos a quejarnos? Codirector, ¿eh? O codirector o ayudante, a mí me da igual. A mí los cargos lo de menos. De todo, la verdad que eres polivalente, ¿no? Dentro de la radio. Sí. Tú que eres del mundo futbolístico, yo juego en cualquier parte. Eso, lo mismo de lateral que delantero. Don Pedro, vamos a hablar del PIOT, ¿vale? Hemos escuchado ya varios testimonios que han explicado un poco, porque creo que es a nivel pedagógico, ¿no? Es bueno explicarle a la gente también de qué se trata el PIOT y qué importancia tiene para la isla de Lanzarote. Tú que estás muy rodado en los medios de comunicación, seguro que llevas años y años hablando de él, de esa falta de consenso. Explícanos un poquito. Bueno, me gustaría conocer tu punto de vista y también que le expliques a la gente qué significa el PIOT, qué importancia tiene este plan insular de ordenación territorial, ¿por qué es tan importante? Vamos por partes. Primero, el plan insular es prácticamente la Biblia, ¿no? La constitución de lo que tiene que ver con el ordenamiento urbanístico de la isla de Lanzarote desde todos los puntos de vista, ¿no? Recuerda que el plan insular, que creo que es uno de los problemas habituales con los que se encuentra, ¿no? A la hora de regular pues cualquier tipo de instrumento, ¿no? Aquí en la isla de Lanzarote desde el punto de vista urbanístico, es que es un plan insular del 91. Tenemos un plan insular del 91, donde evidentemente hay muchas cosas que han ido cambiando y que no tienen encaje dentro de ese plan insular, infraestructuras que en el 91 no se conocían o que no se tenían previstas, que ahora hay que, evidentemente ahora son necesarias, pues habrá que ir adaptando esa norma, que es el todo, el que tiene que regular la isla de Lanzarote desde todos los puntos de vista, no solo de la ordenación del territorio, sino de las infraestructuras necesarias, el que tiene que acoger también los planes generales de cada municipio, que tampoco hay muchos adaptados, también hay que decirlo, y que probablemente sea la gran asignatura pendiente en la isla de Lanzarote, ¿no? Porque también no solo habla de territorio, sino también de recursos, de muchos aspectos. Es difícil condensarlo en muy poco tiempo, pero sí es verdad que es el que tiene prácticamente que marcar el desarrollo en todos los aspectos de la isla de Lanzarote de cara al futuro. Tendría que haberlo ido marcando y evidentemente eso de tener un plan insular del 91 hace que se haya quedado bastante obsoleto. De hecho, el propio José Valle, ¿no?, presidente de la Cámara de Comercio, lo definió como la hoja de ruta del futuro de Lanzarote. Y muchos de ellos hablan, Pedro, precisamente de este hándicap, ¿no? Hablan de que está obsoleto, que evidentemente Lanzarote en los últimos 30 años ha cambiado muchísimo en cuanto a población, en cuanto a estructura, en todo. Son 30 y en cuanto años, a las necesidades también. Las necesidades, evidentemente, pero sobre todo y especialmente en comparación con otras islas. Hemos escuchado en este caso al presidente del Cabildo de Gran Canaria, que ahí sí que ha habido varias remodelaciones, varias renovaciones, ¿no?, en estas últimas décadas. Te pregunto, que me gusta lanzarte cuestiones de estas que son difíciles de resolver o que son difíciles de explicar. ¿Por qué en Lanzarote, si es tan importante, no se ha llegado a ese consenso para dotar a la isla de una herramienta que todos defienden como esencial? Yo primero me fijaría en el tema del consenso, que evidentemente es importante obtener un consenso, no una mayoría para sacar adelante un nuevo plan insular, sino ese término de consenso. Lo digo por lo cerca que se ha estado en algunas ocasiones de conseguir renovar el plan insular, con los diferentes vaivenes políticos, pues esto se ha quedado en nada.
pero sí es verdad que tendría que haberse por lo menos afrontado algún tipo de renovación en gobiernos donde sí parecía que había una mayoría estable que podía ir a afrontar el reto de conseguir adaptar el plan insular a las necesidades actuales en cada momento, porque esto es un debate, recuerde, del 91 ahora, son 32 años, creo que soy, yo no soy muy bueno en matemáticas, pero 32 años creo que han pasado, que no hay visos de que haya un plan insular nuevo, y evidentemente las necesidades de Lanzarote han ido cambiando, han ido evolucionando, la misma población ha ido aumentando, las necesidades para atender a la población que tienen que encajarse dentro de ese plan insular pues también han ido variando. El famoso término que hay ahora de una contención de la población también vendría regulado, ¿no?, por un plan insular, no sé en qué términos, pero también vendría regulado. Y después yo creo que el gran problema para no tener un plan insular como así se ha habido en Gran Canaria o en Tenerife, y eso que ellos se quejaban el otro día, por ejemplo, en instrumentos de ordenación que se les han quedado obsoletos y tienen en los planes generales de Las Palmas de Gran Canaria o de Santa Cruz de Tenerife del año 2006. Imagínate tú, 15 años posterior al plan insular que tenemos nosotros para regir toda esa ordenación insular en la isla de Lanzarote. Sin ir más lejos, en el mandato pasado se estuvo muy cerca, ¿no?, con Pedro Sanginés, en esa parte que estuvo gobernando con el Partido Socialista, ¿no?, creo que fue la primera parte del mandato anterior, pues le encargó al Partido Socialista en ese objetivo de conseguir el mayor consenso posible, que no es vital, sino tener un plan general aprobado por mayoría absoluta del Pleno del Cabildo. Le encargó a Marcos Vergás, a través de esos despachos, creo que era el famoso despacho de Izquierda, que es un profesional muy reputado de la materia, pues ir adaptando a la normativa a ese nuevo plan insular. Había mucho trabajo hecho, pero al final los vaivenes políticos de esta isla de Lanzarote, como en otros muchos aspectos, y hemos retrocedido al punto cero, ¿no? Estamos en el 91 nuevamente, dicen algunos, los más optimistas dicen que se pueden aprovechar algunos aspectos de ese trabajo, y otros dicen que por haber cambiado la normativa, cambió la ley del suelo, ha habido otra serie de cambios durante estos muchos años que han pasado en Lanzarote y que tienen que ver también con Canarias, pues que habría que ir, que todo el trabajo hecho no valdría, sino que habría que empezar uno nuevo. Así todo, creo que es el mal menor, pero también habría que recordar que se han tirado probablemente millones de euros contratados por la primera institución a la basura por no ser capaces de conseguir. Yo no iría al consenso, sino iría a conseguir aprobarlo por mayoría absoluta, pero sí por conseguir aprobar ese nuevo plan insular de ordenación de Lanzarote, que estamos a 4 o 5 meses de las elecciones y nos vamos a cansar de escuchar, que es el principal objetivo de prácticamente todo, promesa, ¿no? La principal promesa de todos los candidatos a la presidencia del Cabildo. Que también no tenemos mucho tiempo para desarrollar el tema, pero bueno, podríamos hablar también de despilfarro de tiempo y de dinero, que ya más o menos los comentamos. Y las consecuencias económicas que tiene no tener un plan insular adaptado a la realidad actual, ¿no? La última, Pedro, ¿eres optimista que ya no te digo a corto plazo, a medio plazo se pueda sacar adelante, se pueda aprobar? Yo creo que va a depender mucho de los resultados electorales, de quién gobierne. Hombre, yo creo que aquí hay una especie de mantra, ¿no?, hablando de que el plan insular o lo aprueban, vamos a decir, el ala izquierda, que está gobernando ahora y que no ha sido capaz de aprobarlo, o no sale adelante por esta especie de complejo que tiene, vamos a decir, la parte nacionalista o la parte de derecha, ¿no?, de los que nos representan. Estoy hablando ideológicamente hablando, pero yo tengo confianza y que en algún momento y por necesidad, porque Lanzarote necesita avanzar en materia educativa, en materia de infraestructuras, en materia sanitaria, y todo eso tiene que ser a través de un plan general, por no hablar del tema del sector primario, que es de los principales afectados, porque el plan insular no está, y fue la última y probablemente de las pocas modificaciones que ha tenido el actual plan insular. Hace falta de forma urgente que se apruebe ese plan insular, ese nuevo plan insular,
que creo que como tienes algunas declaraciones, antes hablábamos de que Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife lo tiene de 2006, en cambio creo que Gran Canaria, con todo segura, estoy convencido que es mucho más complicado desde el punto de vista técnico aprobarlo, y han sido capaces de tenerlo del 2018 probablemente, ¿no? No lo sé, tú que has tenido Han tenido varias renovaciones en nuestras últimas décadas. Tres, y además concretamente. una isla, como bien comentas, en aspectos técnicos no los puedo valorar, pero estoy seguro que es más complejo, o tiene pinta de ser más complejo en isla como Gran Canaria. Don Pedro, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Guillermo. Por cierto, tú en el 91, ¿dónde estabas? En el 91 no estaría terminando el instituto, no lo sé, es que ahora tengo que hacer cálculos. Ya te dije que no soy bueno en matemáticas, yo nací en el 74. Hace 29 años. Tenía 17 años, pues estaría empezando a bregar por ahí. Pues por ahí empecé antes. Pero ahora, como dices tú, empecé antes, pero probablemente si dices o estudios o algo, estaría en el instituto, ¿no? Terminando el instituto. Don Pedro, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Guille, y con las palabras de Pedro Martín estamos ya llegando a las conclusiones de este Objetivo Lanzarote dedicado única y exclusivamente al Piot. Y hasta aquí este Objetivo Lanzarote. Como habrán escuchado, parece que llevamos varias décadas de estancamiento. Veremos a ver si alguien es capaz, o varios grupos políticos que al fin de cuentas son los que tienen que tomar las decisiones, son capaces de sacar adelante un proyecto que, como también habrán escuchado, es fundamental para el desarrollo de la isla de Lanzarote, porque, retomando las palabras de José Valle, tiene que ser la ruta de futuro de la isla. Hasta aquí este Objetivo Lanzarote. Volveremos en unas semanas con más temas de actualidad.